Bien, regresamos entonces con Víctor Andrés Ponte, analista político, con quien hablaremos sobre el mensaje del presidente Ollanta por Fiestas Patrias. Víctor Andrés, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien, cuéntame un poco, ¿cómo viste al presidente Ollanta en este mensaje? ¿Lo has visto más aplomado, lo has visto más tranquilo, más sereno? ¿Cuál fue tu primera impresión? Bueno, yo diría que el presidente ha aparecido cumpliendo un libreto, pero por momentos no parecía convencido de ese libreto, ¿no? Por ejemplo, habló de la economía en general y señaló de que el crecimiento crea empleo y reduce la pobreza. Mencionó esas tres variables. Igualmente señaló que el modelo económico generaba diversificación de la economía, una gran diversificación de la economía, y que, por ejemplo, el 30% de un tercio de nuestras exportaciones pertenecían al sector no tradicional. Pero luego, al final del discurso, ¿no?, el presidente habló de que nuestro modelo era muy dependiente de la exportación de materias primas, que teníamos que crear mencionó que se tenía que desarrollar un plan industrial y habló de la necesidad de no depender de las materias primas, sino del talento de nuestra juventud. Es decir, había un discurso elaborado, pero habían cosas que no eran asumidas con convicción. Pero al margen de esa apreciación general, yo diría que por el lado positivo está que el presidente ha ratificado un modelo económico, en primer lugar. En segundo lugar, ha ratificado, por ejemplo, un elemento fundamental para la reforma del Estado, que es la meritocracia en el servicio público, es decir, la ley Servir. Y por último, ha ratificado su voluntad de destrabar los grandes proyectos de inversión que están entrampados por esta frondosa burocracia, por este Estado viejo que ha surgido después del Estado empresario y que se ha convertido en una especie de Estado o no Estado, un Estado que no funciona, por llamarlo de alguna manera. Eso es lo positivo. Pero hay un elemento muy importante que el presidente, quizá fundamental, que el presidente no ha mencionado. El día de hoy, casi todos los economistas y los especialistas están llegando a la conclusión que la economía ya no marcha por cuerdas separadas con respecto a la política. Y la política en el Perú ha entrado a una profunda crisis, ¿no? Es decir, ya no se puede continuar creciendo si es que no se resuelve la crisis, el descrédito del sistema político. Nosotros podíamos seguir creciendo en piloto automático en tanto que los precios de nuestras principales exportaciones estaban altos en la economía mundial, ¿no es cierto? Pero eso está llegando a un momento de declive. Y de repente nos damos cuenta que la inversión privada está cayendo dramáticamente en el Perú, que ha sido el principal combustible del crecimiento, de la generación de empleo, de la reducción de la pobreza y la desigualdad. Y eso se explica por la conducción política de un gobierno, por la decisión política de un gobierno y en general por el descrédito casi extendido de todo el sistema político. En ese tema el presidente no ha dicho nada y es muy grave. Y uno siente que las cosas siguen igual a antes del discurso. Durante el discurso al comienzo, él mencionó 2 veces que las décadas de crecimiento, refiriéndose evidentemente a los 90s y los 2000s, ¿tú crees que eso es de alguna manera abrir una puerta para tender una mano al fujimorismo a futuro? No me atrevería a afirmar algo así, ¿no? Yo más bien diría que el presidente tenía varios papers sobre el discurso, ¿no? Por ejemplo, mencionó que nuestro crecimiento parece estar llegando a un declive, a una declinación, dijo. Pero felizmente estamos preparados porque tenemos reservas, bajo nivel de deuda pública. Eso es lo que dijo el presidente. Si te puedo hacer una consulta en paréntesis, los presidentes no escriben tampoco los mensajes. Eso es algo que se trabaja en un equipo. Claro. Y me imagino se le presenta y él le da los últimos toques. Seguramente eso es así, pero lo importante es que un presidente, digamos, por eso te mencionaba el tema de la diversificación de la economía y el modelo primario exportador y la dependencia de nuestras exportaciones. O sea,
lo que tiene que hacer un presidente es asumir coherentemente un discurso, una línea de trabajo. Y por momentos parecía que eso no era así. No estaba organizado el mensaje, ¿no? Uno lee o escucha el mensaje y no le queda una idea clara de qué es lo que propone, ¿no? Claro. Él hace sigue muchos temas, profundiza un poco en lo que es seguridad, pero no tiene una organización que te permita a ti entender qué es a lo que quiere llegar. Algo de eso se notaba, ¿no? Porque, por ejemplo, empezó diciendo que nuestra etapa de crecimiento parece haber llegado a un declive por el tema de los precios internacionales, como diciendo, como dejando una duda hamletiana ahí, como curándose en salud si algo no sale bien. Si el 6% de este año se convierte en 5% y el 2014 se convierte en 4%, ¿no? Algo de eso. Pero, por otro lado, afirmaba la necesidad de destrabar las inversiones, ¿no? Por momentos, esta suma de discursos me dejaban la impresión, Juan José, de que a veces las primicias las tiene el ministro de Economía y no el presidente. Ahora, por otro lado, eso es muy bueno. Eso es muy bueno, que no hayan sorpresas, grandes sobresaltos en un discurso presidencial, porque esa es la característica de las sociedades que han asumido un modelo económico y político, más o menos como política de Estado. Eso está muy bien. Es la primera vez que yo escucho al presidente Ollanta o a alguien de su entorno reflexionar sobre los años 90. Es la primera vez que escucho a una persona que proviene de esa cantera aceptando que en el 90 hubo un cambio de modelo y que es ese cambio de modelo el que ha producido un crecimiento que viene durando ya 20 y tantos años. Sí, mira, ahora que tú lo subrayas, es un elemento muy importante, ¿no? Habla también además de la acción individual, ¿no? Claro. Identifica al peruano, al individuo, como el motor del crecimiento y no al Estado, que es lo que siempre hace un mandatario en su mensaje de 28 de julio, ¿no? Claro, digamos, yo creo que tienes tú mucha razón en eso. Es una observación y un subrayado que no se ha hecho notar todavía. Bueno, recién estamos a horas del discurso presidencial, ¿no? Pero, digamos, hay algo de eso, ¿no? O sea, cuando el presidente habla, este modelo que permitió diversificar la economía, un tercio de nuestras exportaciones. Eso rompe exportaciones. absolutamente con la izquierda tradicional, Así que está ¿no? cerrada en que este modelo no genera valor agregado, que no diversifica, que no genera futuro, etcétera, ¿no? Y además, esa idea que él señaló, crecimiento, empleo y reducción de la pobreza. Claro, eso va al lado de una suma, de una larga enumeración y anuncios de programas sociales, esta idea de que el incremento de los programas sociales es uno de los elementos, es una pieza fundamental para reducir la pobreza. También recalca la palabra productividad, cosa que no se ha leído en ningún mensaje en los últimos no sé cuántos, 15, 20 años. Mira, ahora, el primer presidente que menciona la palabra productividad como un objetivo mira, nacional. Ahora que lo señala Juan José, tú eres economista, es verdad. Ha habido muchos elementos económicos y conceptuales vinculados al modelo de desarrollo que han estado presentes, ¿no? Es fácil recordar, sino que a veces uno no los pone sobre la mesa porque, digamos, yo he sentido, mi decepción viene con respecto al discurso ante el hecho que el presidente no decide asumir el tema de la política. Sí, eso es cierto, es un buen mensaje, pero que nos ha dejado insatisfechos. Así ¿no? es, y él es el primer magistrado de la nación. Si el sistema político está en crisis, la principal responsabilidad, querrámoslo o no, en democracia cae sobre el primer magistrado. Mira, Juan José, la llamada repartija que desató esta ola de indignación ha cambiado el escenario político. ¿Por qué? El día de hoy el oficialismo ya no tiene mayoría en el Congreso. Tiene alrededor de 42 o 43 votos. El fujimorismo, sumado al aprismo, tiene alrededor de 42 o 43 votos. No debemos engañarnos que esta alianza que ha llevado al oficialismo a la presidencia del Congreso es una alianza permanente, sistemática. No. La diáspora del toledismo ha cambiado el escenario político. Es decir, el oficialismo ahora se va a ver obligado a concertar, a desarrollar acuerdos en el Congreso para darle gobernabilidad al régimen. Y eso tiene que ser asumido, interiorizado por el presidente, ¿no? La política sí tiene que ver con la economía y tiene que ver mucho cuando los precios internacionales empiezan a descender. Y lo que no nos hemos dado cuenta hasta ahora es que
estos 6%, pese a que la inversión privada ha venido cayendo el 2011, el 2011 cayó, el 2012 creo que se recuperó un poco, pero ahora va a caer más, ¿no? Va a caer más. Algunos hablan de 8 o 9% del PIB, es muy bajo ya. Claro, estamos en 1500. Claro, ¿no? Entonces, lo que no nos damos cuenta es que la política tiene que ver mucho con el crecimiento. ¿Cuáles crees que han sido los principales vacíos en el mensaje? Bueno, uno, la renuncia, y eso lo subrayo, la renuncia a abordar el tema político, el tema de la concertación política. En democracia, eso es un tema... Pero esa última frase en la que él habla que está abierto a escuchar, a trabajar... No es suficiente, no es suficiente. El sistema político está muy entrampado, corto, ¿no? está entrampado, ¿no? Mira, el otro tema que me parece fundamental es que tiene que ver con lo político, es decir, el tema de seguridad ciudadana. Solo enumeró 7 medidas de emergencia, pero no apareció el presidente o el primer magistrado que en su primer discurso dijo: yo voy a liderar el tema de la seguridad ciudadana y voy a liderar el Consejo de Seguridad Ciudadana. No nos olvidemos que en una sociedad donde la mayoría es clase media, la ausencia de seguridad ciudadana convierte al Estado en un rechazado por la gente. ¿Por qué? Porque si no hay seguridad ciudadana, no hay negocios, no hay empresarios, no hay transacciones. Gamarra, Villa El Salvador, los mercados populares no pueden prosperar. Y el presidente no ha dado una señal positiva en ese terreno, ¿no? Es decir, una voluntad de asumir el liderazgo, ¿no? Ahora, hay otros elementos positivos como la voluntad de mantener las políticas de educación, la meritocracia, quizá faltó subrayar ese tema, ¿no? El tema de la reforma de la salud, si bien hay una voluntad de cambiar el sistema sanitario, pero no nos explicaron. Sí, hay muchas menciones, pero hay muy poco de cómo, ¿no? Así es. Muy bien. Víctor Andrés, te agradezco muchísimo por tu presencia. Gracias, Juan. Bien, vamos nosotros a una pausa. Regresamos con Gonzalo Quijandría, presidente del comité organizador del CADE Universitario. Vamos a una pausa y regresamos.